Bienvenidos a Música Constructiva, F&AME. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del fluir. Ah, sí, ese estado mental óptimo Acá. que describió Mihaly Csikszentmihalyi, ¿no? Ajá. Donde nos sentimos en control, completamente absortos en lo que hacemos y perdemos la noción del tiempo y de nosotros mismos. Sí, exacto, como si entráramos en una burbuja donde solo existe la actividad que nos llena por completo. Y lo que parece más interesante es que Csikszentmihalyi investigó este estado en personas de diferentes culturas y trasfondos, Sí, desde artistas hasta atletas, ajá, e incluso gente común. exacto. Descubrió que el flujo no es exclusivo de unos pocos. Todos podemos experimentarlo. Lo fascinante es que no se limitó a describirlo, ¿verdad? Sino que a través de su investigación nos dejó una especie de guía Sí. para alcanzarlo, identificando los elementos claves que lo propician. Exacto, una especie de receta para el disfrute. Sí, como él mismo lo llama. Ajá. Y uno de los ingredientes principales, y que tal vez a muchos les sorprenda, es el caos. Ajá. Pero no en el sentido de desorden, sino como la fuerza impredecible del universo que nos confronta con problemas y peligros. Es desde esa confrontación, desde la superación de esos obstáculos que la vida adquiere verdadero valor. Es interesante esa idea del caos como motor que impulsa el flujo. ¿Y cuáles serían los otros elementos de esta receta? Bueno, para entrar en flujo necesitamos, en primer lugar, tener metas claras. Es decir, es saber exactamente qué queremos lograr. Ajá. Ya sea terminar una tarea, dominar una habilidad o simplemente disfrutar de una actividad. Tener un norte, un objetivo que nos guíe. Tiene sentido. Sin un destino claro, es difícil encontrar la motivación para sumergirse en una actividad, ¿no? Precisamente. Y no menos importante es la retroalimentación inmediata. Esa información que nos dice si vamos por buen camino o no. ¿Podrías darnos un ejemplo para ilustrar esto? Claro, imagina un jugador de baloncesto. La satisfacción de ver la pelota entrar en la canasta es una retroalimentación instantánea que le impulsa a seguir jugando, a mejorar su técnica. Sin esa señal, esa confirmación de que está haciendo algo bien, sería difícil mantener la motivación y la concentración. O un músico que al tocar una secuencia de acordes puede percibir la armonía o la disonancia inmediatamente. Esa retroalimentación le indica si la ejecución está bien o si debe corregirla. Exacto, esa retroalimentación constante es esencial para mantenernos en el camino hacia la meta y ajustar nuestras acciones para lograr el objetivo. Y el tercer elemento clave es el equilibrio entre los desafíos que enfrentamos y nuestras habilidades. Lo cual significa que si la actividad es demasiado fácil, nos aburrimos, y si es demasiado difícil, nos frustramos. El flujo surge cuando nuestras capacidades están a la par con los retos que tenemos por delante. Un equilibrio perfecto que nos permite avanzar y crecer sin sentirnos abrumados. Lo que Csikszentmihalyi descubrió es que estos elementos se aplican a casi cualquier actividad, Sí, desde las más complejas hasta las más cotidianas. Y comprenderlos nos permite transformar nuestras experiencias desde el trabajo hasta el ocio. Y hablando de actividades, me intriga cómo se manifiesta el flujo a través del cuerpo. En el libro se mencionan ejemplos de atletas que llevan su cuerpo al límite, como los nadadores que cruzan el Canal de la Mancha, ¿verdad? Sí. O los escaladores que ascienden por paredes de roca casi imposibles. En esos casos, el cuerpo se convierte en una herramienta de precisión, respondiendo a cada desafío con una concentración absoluta. Pero lo más fascinante es que el flujo no es exclusivo de atletas de élite. Claro, de hecho el libro menciona a un trabajador de fábrica que transformó su jardín en un complejo paisaje con un sistema de riego que crea arcoíris. Exacto. Es un ejemplo perfecto de cómo una actividad física en apariencia simple puede transformarse en una experiencia de flujo cuando se le aplican los principios que hemos mencionado. Establecer metas, medir el progreso y buscar constantemente nuevos desafíos. Lo que hizo Joe fue aplicarnos a su pasión por la jardinería. Es inspirador ver cómo Joe logró aplicar esos principios en una actividad tan cotidiana como la jardinería. ¿No te parece? Me imagino la satisfacción que debe sentir al ver su jardín florecer y al contemplar esos arcoíris creados por él mismo. Sin duda. Lo que este ejemplo nos muestra es que el potencial para el flujo está en todas partes, incluso en las tareas más sencillas. Solo necesitamos aprender a mirar con nuevos ojos y a aplicar conscientemente los principios que lo desencadenan. Y para profundizar en esto, me gustaría que exploremos ahora cómo se manifiesta el flujo en actividades más mentales. El libro menciona ejemplos de compositores que se pierden en la creación musical o ajedrecistas absortos en una batalla estratégica. ¿Qué te parece si exploramos ese lado del flujo? Me parece una excelente idea. Pasemos entonces al fascinante mundo del flujo mental. Cuando pensamos en el flujo mental, actividades como la composición musical o el ajedrez que mencionaba son ejemplos perfectos. Sí. En ellas la mente se convierte en el terreno de juego, un espacio donde las ideas fluyen y se combinan para dar lugar a algo nuevo. Y al igual que con las actividades físicas, la clave para alcanzar ese estado de concentración
Y disfrute en el ámbito mental radica en cultivar las habilidades y los hábitos adecuados. Exactamente. Y aquí es donde la memoria juega un papel fundamental. El libro menciona la importancia de la memoria en la creación de un mundo interior rico independiente de la estimulación externa. ¿Cómo se relaciona esto con el flujo? La memoria es crucial para el flujo mental. Al tener una memoria rica en información y experiencias pasivas, podemos crear conexiones nuevas, generar ideas originales y mantener la mente activa incluso en situaciones de aislamiento. Es como tener una biblioteca interna a la que podemos acceder en cualquier momento. Una biblioteca llena de ideas, recuerdos, experiencias que podemos usar como materia prima para crear algo nuevo, para resolver problemas, para simplemente disfrutar del proceso de pensar. Exacto. Y un ejemplo conmovedor que menciona Csikszentmihalyi es el de los prisioneros que durante su cautiverio encontraban consuelo y libertad mental traduciendo poemas clásicos de memoria. Es una historia que realmente me impactó. En medio de la adversidad, esos prisioneros encontraron una forma de trascender sus circunstancias y de conectar con la belleza y la complejidad del lenguaje. Es una prueba más de que el flujo mental no depende de las circunstancias externas, sino de la capacidad de crear un mundo interior rico y estimulante. Un mundo interior que podemos construir a través del cultivo de la memoria, la imaginación y la pasión por el conocimiento. Hablando de pasión por el conocimiento, me gustaría explorar cómo se manifiesta el flujo en el ámbito de la ciencia. El libro menciona a grandes científicos como Demócrito, Copérnico, Galileo, Newton, Lavoisier, Galvani, Mendel, Michelson y Einstein, quienes encontraron en la investigación una fuente inagotable de flujo. ¿Qué características comparten estos ejemplos que les permitieron alcanzar este estado? Lo que es fascinante es que muchos de ellos no se dedicaban a la ciencia de forma profesional, sino que la cultivaban como una pasión, como una forma de encontrar sentido y satisfacción en la vida. Su motor principal era la pasión por el conocimiento, por la búsqueda de la verdad. Y esa pasión, ese deseo de comprender, es lo que les permitía alcanzar un estado de flujo en sus investigaciones, un estado de concentración absoluta donde las ideas fluían y se conectaban para dar lugar a nuevos descubrimientos. Es inspirador pensar que el flujo no está reservado a unos pocos, sino que todos podemos experimentarlo en las actividades que nos apasionan, ya sean físicas, mentales, artísticas, científicas o incluso en las tareas más cotidianas. Exactamente. Y aquí me gustaría retomar un punto que mencionamos antes. El flujo no se limita al individuo, sino que se extiende a las relaciones con los demás e incluso a culturas enteras. Claro, hablamos de cómo el flujo se puede experimentar en las relaciones de pareja, por ejemplo. Pero me intriga cómo este concepto puede aplicarse a un nivel cultural más amplio. En las relaciones de pareja, el flujo se mantiene al encontrar nuevos desafíos, al explorar facetas desconocidas del otro, al cultivar la curiosidad y la empatía. Si la relación se estanca en la rutina y la previsibilidad del flujo se desvanece. Es como si la relación necesitara una dosis constante de novedad y aprendizaje para mantenerse viva y vibrante. Exactamente. Y a nivel cultural, Csikszentmihalyi descubrió algo muy interesante. En sus estudios sobre cómo la estructura del trabajo y el tiempo libre impactan la experiencia del flujo, encontró que la gente reporta sentirse más capaz y desafiada en el trabajo, lo que se traduce en mayores niveles de flujo. En serio, eso contradice la creencia popular de que el trabajo es algo negativo y el tiempo libre es lo ideal. Lo que Csikszentmihalyi plantea es que muchas veces el tiempo libre carece de metas claras y desafíos, lo que lleva al aburrimiento y la frustración. En cambio, el trabajo con sus exigencias y responsabilidades puede proporcionar un marco más propicio para el flujo, ya que suele presentarnos retos y oportunidades para desarrollar nuestras habilidades. Es una perspectiva que nos invita a repensar nuestras ideas preconcebidas sobre el trabajo y el ocio. Y me lleva a otra pregunta. ¿Cómo se conecta el flujo con la búsqueda de sentido en la vida? Al final todos buscamos darle un significado a nuestra existencia. El flujo no es simplemente una sensación fugaz de placer, sino una vía hacia una vida más plena, y con significado Csikszentmihalyi propone 3 formas en las que la vida adquiere sentido. Al superar desafíos a través del desarrollo de habilidades, al crear algo nuevo y valioso, y al lograr armonía interior, alineando nuestras acciones con nuestros valores. Y en cada una de esas vías, el flujo juega un papel fundamental. Exactamente. Al experimentar flujo en las actividades que realizamos, nos sentimos más conectados con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. Es como si el flujo nos permitiera acceder a una dimensión más profunda de la experiencia humana. Y para alcanzar esa armonía, para darle sentido a nuestra experiencia, Csikszentmihalyi nos invita a explorar las diferentes formas en que el cuerpo y la mente pueden generar flujo. Exacto. Y creo que un buen punto de partida sería retomar nuestra conversación sobre las actividades físicas. Ya hablamos de los atletas y de Joe el jardinero. Pero hay muchas otras actividades que nos permiten conectar con nuestro cuerpo y experimentar el flujo. ¿Te refieres a actividades como el baile y el yoga?
o incluso la simple apreciación de la belleza a través de los sentidos. Precisamente, tomemos el baile como ejemplo. A través del movimiento, del ritmo, de la conexión con la música, el bailarín puede alcanzar un estado de flujo donde el cuerpo se expresa con libertad y precisión. Y no solo se trata de movimientos físicos, sino también de una conexión emocional con la música y con la propia expresión corporal. Exactamente. El baile, como otras actividades físicas que generan flujo, nos conecta con nuestro cuerpo de una forma única. Nos permite explorar sus límites y descubrir nuevas posibilidades de movimiento y expresión. El libro también menciona las disciplinas orientales como el yoga, que buscan el control de la conciencia a través del cuerpo. En el yoga, la respiración, la postura y la concentración se combinan para crear un estado de armonía y equilibrio que facilita la experiencia del flujo. Es un camino hacia el autoconocimiento y la disciplina mental a través del cuerpo. Así es. Y al enfocar nuestra atención en el presente, en las sensaciones del cuerpo, logramos aquietar la mente y crear un espacio propicio para el flujo. Es como si a través del cuerpo pudiéramos acceder a una dimensión más profunda de la conciencia. Y no podemos olvidar la importancia de los sentidos en la experiencia del flujo. La vista, el oído, el gusto, todos ellos nos ofrecen un sinfín de posibilidades para disfrutar de la vida. El libro menciona la música como una fuente inagotable de flujo, tanto para quien la escucha como para quien la crea. Es cierto, la música tiene un poder especial para conectar con nuestras emociones, para transportarnos a otros mundos, para generar estados de ánimo y sensaciones únicas. Al igual que con el baile, la música nos invita a prestar atención a los detalles, a la armonía, al ritmo, a la melodía. Y a través de esa atención, de esa conexión emocional con la música, podemos alcanzar un estado de flujo que nos llena de energía y vitalidad. Y no solo la música, la gastronomía también puede ser una fuente de flujo. Al prestar atención a los sabores, a las texturas, a los aromas, podemos transformar la simple acción de comer en una experiencia sensorial plena y satisfactoria. Exacto. El libro menciona que en nuestra cultura muchas veces comemos sin prestar atención a lo que estamos ingiriendo, perdiéndonos así la oportunidad de disfrutar de una experiencia rica y placentera. Es como si comiéramos por inercia, por cumplir con una necesidad biológica, sin detenernos a saborear cada bocado, apreciar la complejidad de los sabores. Y al hacerlo no nos perdemos la oportunidad de conectar con la comida de una forma más consciente y gratificante. Es como si nos perdiéramos la oportunidad de convertir la comida en una fuente de flujo. Y hablando de flujo mental, me gustaría explorar las actividades que involucran la mente de una forma más activa. El libro menciona ejemplos de científicos, ajedrecistas, escritores, personas que a través de su intelecto encuentran una fuente inagotable de flujo. La mente es un terreno fértil para el flujo. A través del pensamiento, la imaginación, la creatividad, podemos explorar nuevos mundos, resolver problemas, crear obras de arte, encontrar soluciones innovadoras. Y el libro menciona la importancia de la memoria en la creación de un mundo interior rico, un espacio mental donde podemos encontrar refugio y satisfacción incluso en momentos de adversidad. La memoria es como un tesoro que podemos ir acumulando a lo largo de nuestra vida. Y cuanto más rico sea ese tesoro, más posibilidades tendremos de experimentar flujo en las actividades mentales. Es como si tuviéramos una biblioteca interna a la que podemos acceder en cualquier momento para encontrar inspiración, consuelo, conocimiento. Y esa biblioteca interna podemos ir enriqueciéndola a través de la lectura, el aprendizaje, la reflexión, la conversación, la experiencia. Cuanto más alimentemos nuestra mente, más posibilidades tendremos de experimentar flujo en nuestras actividades intelectuales. Ahora que ya exploramos cómo el flujo se manifiesta tanto en actividades físicas como mentales, me gustaría ampliar la perspectiva. El libro también habla de cómo este concepto puede influir en la cultura, en la forma en que organizamos nuestra sociedad, nuestra vida en general. Sí, Csikszentmihalyi propone que el flujo no solo impacta a nivel individual, sino que puede permear la cultura de una sociedad. Para ilustrar esto, habla de diferentes tipos de culturas. Por ejemplo, las culturas ideacionales priorizan lo espiritual y lo trascendente por encima de lo material, buscan la armonía interior, la conexión con lo divino y encuentran en la religión, la filosofía o el arte las vías para alcanzarla. En contraste con las culturas más pragmáticas que se enfocan en el mundo material y en el logro de objetivos concretos, ¿verdad? Exactamente. Csikszentmihalyi las llama culturas sensatas y aunque pueden lograr grandes avances en el ámbito material, a veces descuidan el desarrollo interior, la búsqueda de sentido y la conexión con algo más grande que ellos mismos. Pareciera que lo ideal sería encontrar un equilibrio entre ambos enfoques, ¿no? Precisamente, Csikszentmihalyi habla de las culturas idealistas, que integran lo material y lo espiritual, la acción y la contemplación, el progreso y la armonía. Un ejemplo de este tipo de cultura sería la Europa del Renacimiento, donde el arte, la ciencia y la espiritualidad florecieron en un clima de creatividad y expansión. Es fascinante cómo el concepto del flujo puede aplicarse a diferentes niveles, desde el individuo hasta la sociedad en su conjunto. Y esto me lleva a una pregunta final. ¿Cómo podemos aplicar los principios del flujo en nuestra propia vida para crear un mundo más armonioso y con sentido?
Esa es la pregunta clave. Csikszentmihalyi nos invita a prestar atención a las actividades que nos generan flujo, a aquellos que nos absorben por completo, que nos hacen perder la noción del tiempo y nos llenan de satisfacción. Esas actividades que nos apasionan, que nos desafían y nos hacen crecer. Exacto. Y al identificarlas, podemos empezar a incorporarlas de forma más consciente en nuestra vida, a dedicarles más tiempo y energía. También podemos aplicar los principios del flujo en las actividades que ya realizamos, estableciendo metas claras, buscando un equilibrio entre los desafíos y las habilidades y cultivando una actitud de atención plena. De esta manera podríamos transformar nuestra vida en un espacio donde el flujo se manifiesta en cada acción, en cada pensamiento, en cada relación. Y al hacerlo, no solo estaremos enriqueciendo nuestra propia experiencia, sino también contribuyendo a crear un mundo más armonioso y con sentido para todos. Una invitación a conectar con lo mejor de nosotros mismos, a explorar nuestro potencial y a vivir una vida más plena y satisfactoria. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el fascinante mundo del flujo. Ha sido un placer compartir esta experiencia con ustedes. Y recuerden, la clave está en cultivar la curiosidad, la pasión, la disciplina y la capacidad de encontrar el flujo en cada momento de la vida. Hasta la próxima y que la música constructiva siga fluyendo.